Decidí huir de Reynosa un miércoles a media mañana. Quizá debí pensarlo mejor, pero el miedo no ayuda a pensarlo mejor. Una semana antes me habían puesto una AK-47 a 20 centímetros de la cara. Me jalaron y me bajaron de la camioneta cuando iba a trabajar. Eran dos. Uno flacucho con los pantalones a media nalga y una gorra negra con 3 letras bordadas y perfectamente delineadas: CDG. El otro, tosco, con uniforme militar y tenis blancos. Me pararon en plena avenida a las 2 de la tarde en uno de los improvisados y constantes retenes de la ciudad. El flacucho me miró directo a los ojos. Pude ver el miedo, no sé si el suyo o el mío, que se reflejaba en sus pupilas dilatadas. Me dijo algo, pero no puedo recordarlo. Metió la mano por la ventanilla y abrió la puerta de la camioneta negra que habíamos comprado hace 2 años en un lote por Jarachina. El morro de tenis preguntó: ¿es automática? No sé si respondí. La pregunta, ahora a lo lejos, tiene sentido. Las camionetas que se roban en Reynosa son usadas en las persecuciones y balaceras, y no es fácil accionar un arma si tienes que meter tercera. Me jaló y me empujó al lado de la calle. Aventó mi mochila y el Nextel. En ese tiempo, todos usábamos Nextel. ¡Cambio! Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Verdad de las Cosas. Yo soy tu host, Isa Canales. En redes me encuentras como Somos Proceso. Y eso que acabas de escuchar es un pedacito, una probadita del audiolibro Nos están matando, escrito y narrado por Carol Solís. Y es que el día de hoy nuestra carta es un testimonio contado por Carol Solís, que es víctima del desplazamiento forzado. Pero eso nada más es una parte de la historia de Carol. Carol también es periodista, es conferencista, tallerista y escritora de audiolibros. Carol, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias, Isa. Pues qué presentación tan propia, tan decente. Me siento muy halagada. Pues sí, aquí ando. Sí, la neta, yo feliz de tenerte. O sea, a mí me encanta lo que haces, me encanta todo lo que subes y cómo cuentas, no cómo cuentas, cómo narras las noticias, no sé, cómo las presentas. Todo es historias. Las historias son los que conectan con la raza. Todo es como contamos las historias. Y pues el día de hoy estamos aquí para escuchar la tuya, así que cuéntanos un poquito cómo fue vivir en Reynosa en medio de la guerra contra el narco aquí en México. ¿Cómo fue? Pues fíjate, yo te contaba que cuando empecé a escribir este audiolibro salió, el proyecto no era originalmente hacerlo sobre desplazamiento, sino que era como general de violencia. Entonces fuimos, ya sabes, en esta junta técnica que vas ajustando detalles. Y dimos con, bueno, ¿sabes qué? Desplazamiento forzado por violencia. Pero a mí me costó mucho trabajo, incluso ya que tenía más o menos avanzada la información, ubicarme a mí como violencia, o sea, como desplazada por violencia. Es decir, para mí yo no era parte del problema, sino yo lo había vivido y lo había visto, ¿no? ¿Qué crees que te hizo, o sea, no verte a ti como parte de, o sea, ¿qué crees que te hizo a ti? Que creo que normalizamos un montón de cosas que hacemos. O sea, damos por hecho que lo que está pasando, pues así es lo que pasa y así sucede, y yo no lo veo tan grave como quizá cuando te sales un poquito de la pintura, cuando te sales de la foto y la ves de afuera y dices, ah, caray, sí estaba un poco más grave. Porque a mí lo que me pasó fue que cuando yo empiezo a contarle a la editora como por dónde le quiero dar a la historia y tal, me dice, pero tú, ¿por qué te fuiste de Reynosa? Porque empiezo a contar que yo vivía ahí, entonces a mí me tocó ver, yo era como testigo, ¿no? De que a mí me tocó ver mucha gente que se iba. Y me dijo, pero tú, ¿por qué te fuiste? Y yo, pues porque ya, o sea, estaba muy feo el lugar. ¿Muy feo de qué? Y yo, pues muy feo de violencia. Dijo, pero, ajá, o sea, ¿te está haciendo sentido? Y yo, ah, caray. Y entonces empecé como a buscar los detalles o a hacerme más consciente de cada detalle. Es que, claro, lo mío fue un desplazamiento forzado por violencia. Doy el contexto. Yo soy periodista, trabajaba como periodista en Reynosa. Antes había estado en Nuevo Laredo. Además, soy de Culiacán. O sea, todo mi contexto gritaba violencia en tu contexto. Sí, literal. Entonces, bueno, llego a Nuevo Laredo, luego de ahí me voy a Ciudad de México y regreso a Reynosa. En Reynosa estoy yo en un momento que cada vez son más momentos como muy álgidos de la violencia, ¿no? Me tocó estar en estos despuesito de la guerra de Calderón, entonces era como todo lo que ya habíamos vivido de violencia contra el narcotráfico se había exacerbado un montón, y yo como periodista cubría ese tipo de información. Pero o sea, esa era tu chamba, cubrir la violencia. Yo cubro o sea, mi sección es la local,
pero la local en una ciudad que está cooptada por el narco, pues tiene que ver con violencia. Pero otra vez, vas como, y no quiero usar tanto la palabra normalizado, pero la vamos a usar un montón porque pues vas normalizando tu día a día. Yo cubro esa noticia. Y digo, bueno, ya, yo soy psicóloga y siempre le meto ese lado como que desde un punto de vista psicológico suena como esta forma en la que lidias con la situación. Claro. No te queda de otra más que, pues, como quitarle, como desensibilizarte un poquito a la situación, porque si no, que todos los días va a ser de que, ¡hala! Exacto. Vivo en medio, como que pues necesitas desensibilizarte tantito. Totalmente, es un mecanismo de defensa que tú sola vas creando sin ser consciente de que estás creando este mecanismo, Claro. ¿no? Tú vas tu vida normal. Entonces, bueno, yo estoy en este contexto haciendo mi trabajo, todo muy bien, y vi muchos episodios de violencia que no me tocaron directamente, pero luego cuando empecé a hacer como recuento de los que sí me tocaron a mí, y dije, es que el último, que ya fue cuando dije, yo creo que ya es demasiado, fue cuando me quitaron la camioneta. Que es el pedazo que es el pedazo que cuento ahí. Ajá, o sea, cuando hago, y otra vez, no en el momento. En el momento solo fue como chingado y ya sabes, y la camioneta y que pinche ciudad y te enojas y te frustras y esto que decíamos y la gente diciéndote, ay, pero qué bueno que no te pasó nada. Yo también pensando, ay, pero qué bueno que no me pasó nada. No, es que sí me pasó. Pero entonces cuando llego a ese punto en retrospectiva, digo, claro, ese fue el momento en que dije, ya no puedo estar en esta ciudad porque es demasiado lo que estoy viviendo. O sea, ¿y cómo fue ese momento? ¿Tú, tipo, ibas manejando, te estabas estacionando? Iba manejando, iba rumbo al periódico, iba de mi casa al periódico. Okay. Y es que otra vez, volvemos, aquí es muy común que veas tipos armados. Ves tipos armados. O sea, yo tengo un montón de crónicas que de hecho en el libro cuento algunas. No sé, de que ibas caminando al Oxxo y ahí había tipos a las 12 del día intercambiando armas de una camioneta a otra. Eso es algo que la gente en Reynosa y en ese tipo de ciudades ve todos los días. No estoy contando algo que yo escribí para una serie ni nada, no. La gente en esas ciudades ve ese tipo de cosas. O sea, ya ni miedo te daba, era como, pues un día más con un vato con una fusca. Ajá, o sea, sí te da miedo, pero al final, otra vez, creas este mecanismo de, pero pues es que yo ya sé que así pasan, yo ya sé que así es. Te digo, a mí, creo que de las cosas, y otra vez, todo esto en retrospectiva, cuando empezaba a ver esas cosas, decía, ¿cómo normalicé y cómo me pareció bien? O no bien, pero dije, ay, lo dejé pasar, ¿no? Tantas veces. Sí, o sea, es que los humanos podemos ser bien conformistas, ¿no? Hay un autor que me gusta mucho que escribió un libro de una situación en donde los personajes nada más no se escapan de la situación y todo el libro está así que, güey, trata de irte, ¿no? Y en una entrevista con el autor él dice, es que a mí me sorprende lo capaces que somos los humanos de quedarnos en situaciones pinches. O sea, no nos vamos. Además, tiene mucho que ver un montón de cosas, porque por un lado te adaptas, ¿no? Te adaptas un poco a que esa es tu forma de vida y que eso es lo que hay. Y incluso esta frase que es a mí tan demoledora de esto es lo que hay, esto es lo que tengo. Porque también hay que ver los contextos en los que vives. Yo tengo la oportunidad o tuve la oportunidad de moverme, pero la gran mayoría de la gente en contextos violentos, llámese violencia del narco, pero violencia doméstica, pero violencia de la que tú me digas, es muy complicado moverse, que es otra de las cosas que abordamos en el audiolibro. Ajá, ya sabes que te tienes que mover. ¿Cómo te mueves? ¿Con qué dinero? O sea, ¿a dónde te vas? ¿Dejas todo? ¿Tienes familia, tienes perros, tienes una vida, tienes una identidad en ese lugar? Sí, no cualquiera se puede Moverte ir. no es tan fácil como parece. Por eso salir de esas situaciones tampoco es como, claro, cuando la ves de afuera dices, ¿por qué no? Como cuando hablamos de las mujeres que son violentadas, ¿no? ¿Por qué no lo deja? Porque influye un montón de cosas y porque además no todo es blanco y negro. Yo acabo de ver una serie que habla de violencia doméstica y el tipo que es el protagonista, que es el violentador, es un tipo adorable. Y nosotros no estamos acostumbrados a ver que los tipos que son violentos también son adorables, porque tienen una parte en la que su narcisismo, yo no soy psicóloga, o lo que sea que les dé, hacen que se porten muy amorosos en un momento y luego muy violentos. Sí, eso es parte del ciclo de la violencia. O sea, entonces, eso es parte de la disfuncionalidad de la situación. Totalmente. Y en la violencia del crimen organizado o en la violencia política, la violencia que tenemos por la inseguridad, también pasa un poco así. Hay días en los que estás muy bien en la ciudad y entonces tienes todo cubierto y dices, no, está bien. Y no sé, o sea, pensé ahorita que decías de las personas así con fuscas en la esquina. No sé si te ha pasado, pero hay muchos cables en México, ¿no? Por todas las calles. A mí a veces me pasa que ya no los veo. O sea, que de repente volteo y digo que, su madre esa bola de cables, ¿cómo no la había visto? Y siento que empieza a pasar un poquito eso. De la nada volteas y es de que, ¿cuánto? Lleva mucho tiempo ese güey ahí con una fusca. No lo había visto.
Como que Sí, empiezas a bloquear la parte... porque se convierte en tu cotidianidad. Sí. Como es tan cotidiano, todo lo que se vuelve cotidiano no lo notas. Y entonces ese día que tú ibas al periódico, fue de ida al periódico de regreso. Fue de ahí al periódico, me detienen estos retenes que todavía la autoridad dice que no existen. Todos sabemos en ciudades que son particularmente violentas que hay retenes de lo que llamamos soldado con tenis. O sea, están vestidos de militares, pero tú ves y dices, pero porque traes unos Nike, ya sabes, ni siquiera Nike. Entonces, bueno, estaban estos soldados con tenis que además son morros, cada vez son más morros. O sea, más chiquitos, son morros de 14 años, de 17 años, porque tiene otra implicación el tener reclutamiento de adolescentes, porque legalmente pueden ser menos imputables. Entonces, son la carne de cañón que el narco coopta, ¿no? Pero bueno, estaban estos morros, me detienen y a veces solo te detenían para ver, fíjate cómo estoy diciéndolo, como si fuera lo más normal, ¿no? Sí, claro. A veces solo te detenían para ver a dónde ibas. ¿Qué te Como importa? una conversación ¿no? linda Como de normal, que- ¿no? Entonces, bueno, te detienen y además te paras, porque tampoco es que puedas hacer otra cosa, ¿no? Obvio. Te paras, ¿no? Obvio. Entonces me paro y ahí es donde me voltean y preguntan, porque había un conflicto muy particular en ese momento que estaban peleándose dos células de dos cárteles y se estaban robando camionetas, pero que fueran automáticas, porque tú no puedes disparar y moverle al estándar. Otra vez empiezas a ver como, claro, tiene un chingo de sentido. Mete de tercera, pero dispara. No se O sea, puede. lo seguro aquí es Aquí, comprar carros exacto. de velocidades. Exacto. Eso es lo Entonces, seguro aquí. va y ve la camioneta y me pregunta, ¿es automática o es estándar? Y yo, no, pues es automática. Y cuando dije es automática, yo ya sabía que era como, aquí está valiendo madre mi camioneta, ¿no? Le dije, es automática. Pues a la chingada. Y entonces me jala y me baja. Y ahí te quedas parada en la mitad de la carretera ribereña, porque es una avenida, pero es la carretera ribereña, valiendo riel, ¿no? Y agradeciendo que no pase nada más. O sea, al final, en ese momento, lo que vuelves a pensar es, ya que se vayan, güey. Ya que se vayan, porque si esto se complica, y fíjate todas las implicaciones que puede tener eso, es si viene el cártel rival, si viene alguien más, si lo están haciendo por su cuenta. O sea, hay un montón de cosas que no ves en ese momento, pero que pudieron haber puesto la situación todavía más complicada. ¿Y qué hiciste? Nada, pues me paré ahí y esperé que se fueran para hablar por radio, porque traíamos los radios, para hablar por radio y decirles que pues si podían venir por mí porque me habían robado la camioneta. Y es como, sí, ahí vamos. Y ya sabes, además la gente es como, ok, ¿estás bien? Y otra vez, la respuesta es, sí, estoy bien, pero no estoy bien. Me robaron la camioneta, me pusieron una pistola, me vulneraron en todo lo que tú sientes que es seguro. No estoy bien. Pero en ese momento es como, si estoy viva, sí, estoy bien. Si tu pregunta es si Exacto. sobreviví a esta Sí, situación. estoy bien, no me golpeó, no me dijo nada. Ya. Y ese fue el momento en que dijiste, me tengo que ir de aquí. Yo creo que a la retrospectiva otra vez, ese fue el momento, porque o sea, no es que ahí dijera, me tengo que ir de esta ciudad, pero ese fue el último hecho violento en el que yo empecé a pensar que eso no estaba chido. O sea, que ya había estado suficiente y que también tiene que ver con la edad. Es decir, no es lo mismo cuando lo viví en Nuevo Laredo, que estaba mucho más chavita, a cuando lo viví en Reynosa, que estaba un poco ya más adulta, ya casada, ya como pensando en, esto es o sea, así voy a Y deja vivir. tú, también pienso en cómo esta vez ya te pasó algo a ti. O sea, qué tanto diferente era cuando veías estas noticias y cosas muy pinches pasándole a todas estas personas. No que te valgan las personas cero, No. pero un poco lo que yo veo también ahí diferente es, de repente ya me pasó algo a mí. O sea, como que se siente un poquito... Que ya es... Yo en Nuevo más Laredo, real. y aquí me da un poco de risa porque entonces vas a empezar a pensar lo que decimos de, ¿y por qué no se iba? Porque en Nuevo Laredo también me pasó. En Nuevo Laredo también. Ok, entonces te pasa seguido. ¿No será que eres tú revictimizándome, no? Pero en Nuevo Laredo también pasó, pero creo que en Nuevo Laredo el contexto era distinto porque, insisto, estaba muy chavita y estaba sola. Y en Nuevo Laredo lo que me detonó, yo creo que ya estuvo, es que a mí en Nuevo Laredo me amenazaron. Luego mataron al director editorial del periódico donde estaba. Y luego aventaron una granada de fragmentación a la redacción. Ay, no. Entonces yo dije, yo creo, ¿verdad? Se me ocurre que ya estuvo suave, ¿no? Que ya no Pero puedo estar. tuvieron que aventar una granada. La granada, yo cuando aventaron la granada, yo tenía una semana que había decidido irme del periódico. Digo, y deja tú. Ok, tuvieron que aventar una granada, pero de nuevo, tú pudiste irte. O sea, Ese ¿cuánta gente le claro. aventaron la granada y fue Y que... se tuvo que quedar. ¿Y qué hago? Es que eso creo que para mí es lo más grave de cuando empecé a escribir este audiolibro. Sí. Entender que a pesar de lo que me pueda frustrar decir que me ha ido bien porque pude moverme de ahí, es muy brutal que la gente no pueda irse. Sí.
Y, por ejemplo, hablando de todo lo que ahora es cotidiano ante la violencia, porque, digo, a lo mejor ya no estamos en la guerra tal cual contra el narco, digo, no sé, siento que en Culiacán sí. No siento, me parece que en Culiacán sí. O sea, que se ha vuelto cotidiano en México, que no debería de ser cotidiano. Creo que, aparte de las es que quiero llamarle microviolencias, pero no porque sean chiquitas en cuanto a impacto, sino porque son pequeños momentos, pequeños fueguitos. Cuando hice justo este mismo de desplazamientos, yo le decía a la editora, de repente vemos una noticia de un pueblo, 80 familias salieron de un pueblo porque la violencia, pero ya, y luego a la semana ves otra, un grupo de gente tuvo que abandonar la ciudad porque tal, como que las ves aisladas. La cosa es que cuando las juntas te das cuenta que está pasando en más lugares. Creo que con la violencia sucede igual. Lo ves como aislado. Hemos normalizado ver que hay violencia, por ejemplo, contra infancias, que a mí me parece lo más brutal. Cada vez hay más violencia contra infancias. Y vamos permitiéndolo como algo de que, híjole, qué mal, ya les alcanzó a los niños y las niñas, qué terrible. Y seguimos. Y sí, no puedes detenerte, la vida no se va a detener porque esto sucede, pero yo quisiera que volviéramos a dimensionar lo grave que es que una sola persona sea violentada en ese sentido. Es decir, lo veía, por ejemplo, poniendo el ejemplo de Sinaloa. Cuando recién empezó esta nueva guerra que está pasando en Sinaloa, había un video de un niño que estaba corriendo porque estaban sonando balazos y el niño corre, tenía un niño como de 8 años. Me rompe un poco porque es bien violento y no lo veíamos así. El niño corre gritando que están sonando balazos y sale en un pedazo del video. Y yo decía, con que solo eso estuviera pasando, aunque no estuviera pasando todo lo demás que pasa en Sinaloa, solo eso tendría que indignarnos un chingo. Es un niño de 8 años, ¿por qué está pensando en eso? ¿Por qué está corriendo por las balas? O sea, solo ese momento debería indignarnos lo suficiente para exigirle a las autoridades que se pongan a hacer su jale. Tuvimos que ver un montón de cosas y creo que eso es lo que estamos normalizando, que las pequeñas acciones violentas, una sola tendría que movernos lo suficiente, indignarnos lo suficiente, sentirnos particularmente ofendidas como ciudadanos. Porque la autoridad está ahí para cuidarnos. Ese es su único jale. No para viajar, no para comprarse casas, no para tener carrotes, no para tener abrigos. Están ahí para cuidarnos. Les votamos para eso. Y creo que eso es lo que no hemos estado entendiendo. Que los gobiernos trabajan para nosotros. Es tu empleado. ¿A qué empleado le permites que tenga un cagadero en tu empresa y que tú digas, no, está bien, como quiera se fue a Las Vegas a pasar Navidad? ¿Por? Y eso estamos permitiendo con nuestros empleados, que son los políticos, que la violencia tiene que ver con todo lo permisivo que fueron y también con lo permisivo que fuimos nosotros. Sí, claro. He estado investigando mucho de todo este tema. A raíz de todo el libro como que me metí mucho en el rabbit hole y vi cómo los cárteles se dividen, o sea, tienen varias áreas en la empresa, por llamarla de una forma, no sé cómo más llamarla, ¿no? Y entonces es la parte de la creación de drogas, la parte de repartir las drogas, quienes se encargan de hacer los negocios, o sea, los jefes, pues. Y hay una parte que es lidiar con servidores públicos. Es que cuando hablamos de crimen organizado, o sea, el término es preciso. Es un crimen organizado. Todo lo desorganizado que es el gobierno, el crimen, por eso las estructuras son tan difíciles de combatir, porque hay, ¿se acuerdan que no me acuerdo en qué año, pero que salió el Chapo, Joaquín Guzmán salió como uno de los empresarios de Forbes, la revista Forbes lo saca como uno de los 500 empresarios más poderosos, en algún momento salió, claro. ¿En serio? Es real, no, búsquenlo. Yo no recuerdo eso. Porque es un empresario. Toda la estructura criminal, claro, es un empresario del lado criminal, como si no hubiera otros empresarios del lado, pero bueno, no vamos a hablar de ellos, pero es un empresario. Todo lo que hizo fue una empresa. La visión empresarial que tiene ese tipo era una visión que le permitió colocar a ese cártel como uno de los más peligrosos del mundo. Es que la infraestructura de sus túneles... Todo tenía cubierto, tenía cubierto. Entonces, creo que fue en Reynosa también, en esta guerra, en Reynosa, la guerra era el cártel del Golfo y los Zetas, ¿no? Que eran los que en ese momento estaban. Sí. Cuando había esta guerra, y da risa, pero no da risa, estaban... Da risa porque es incómodo. Da risa porque fíjate lo que hacían. Rotulaban las camionetas.
porque Ok. se confundían. Entonces, para no confundirse, había camionetas que estaban rotuladas con CDG y camionetas que estaban rotuladas con una X. Entonces, así tú sabías, tú como parte de O esta sea, empresa, sí, así de poco miedo le claro, tienen al gobierno. hay merch, había merch, o sea, gorras con las iniciales. ¿Es Y en yo lo que serio? decía es, ¿cómo vas? Y ahí es donde tengo que dar risa, pero no da risa, ¿no? O sea, tú vas a la agencia, ¿no? De publicidad y le dices, oye, necesito que me hagas una merch. O sea, mis siglas son CDG. Pero no me gusta la serif. O sea, te voy a pedir que toda la letra sea como en bold, porque quiero que le Sí, dé o sea, fuerza. se consiguieron un ¿Cómo? diseñador de que Y las hazme una o sea, marca. la lona, o sea, el rotular una camioneta, pues tienes que hacer todo un proceso. Sí. Tú vas a la imprenta, te hacen tu diseño, lo miden en la camioneta, hay un güey que lo pone. Hay toda una empresa detrás de eso. ¿Cómo Oh, van? Pues porque es su ciudad, ¿no? sí. Entonces, ese tipo de organización, sí, es un crimen organizado, tienen estructuras que funcionan. Por eso, por ejemplo, lo que está pasando en Sinaloa ahora es tan violento, más violento de lo normal, porque es el mismo cártel, dos escisiones de ese cártel peleándose entre ellos. Entonces es como cuando una misma empresa se divide y cada lado de la empresa conoce perfectamente los secretos y las debilidades y las fallas del otro lado de la misma empresa. Ya. Eso es lo violento que está sucediendo. Pero sí, el crimen organizado es toda una estructura mucho mejor organizada que el Estado. Sí. Y bueno, en tu audiolibro hubo una parte en la que hablabas que cuando las personas tienen que huir de la ciudad de la que son desplazados por violencia, como que también se despojan de una parte de su identidad y, o sea, ¿qué parte de tu identidad crees que se quedó al huir? Sobre todo la idea de una vida ahí. Porque sí, aunque es un lugar muy violento, al final de cuentas es tu lugar, ¿no? Entonces, yo cuando, incluso en el inicio del audiolibro es que yo compré una casa, saqué una casa de Infonavit, ¿no? Justo un año antes de que todo valiera madre. ¿Por qué? Porque yo había hecho un plan de vida. Otra vez, como piensas, bueno, esto es lo que está bien, además me acababa de casar, entonces como claro, compramos una casa, le ponemos flores en el balcón, tenemos perros, en jardín y aquí vamos a vivir, porque esto además eventualmente se va a calmar, ¿ok? Spoiler, nada de eso pasó, ¿no? Pero creo que esta parte de la ilusión de tener un espacio que fuera tu espacio, con tu árbol, tus macetas, tus perros, tu jardín, tu balcón pintado, esa es la parte que te arrancan de, ahora tengo que volver a empezarlo en otro lado, volver a soñar con la idea de tener un espacio así en otro lado. Y sí, a la distancia dices, pero ¿cómo se te ocurrió en ese lugar? Porque ese lugar es en el que yo estaba. Y ese lugar es el que yo ya había hecho una raíz y un vínculo. Por muy feo que me pueda parecer ahora el espacio, yo ya había hecho un vínculo. Sí. Sí, digo, y al final es, o sea, pues piensa en tu ciudad y piensa que de la nada te tienes que ir. O sea, En tu espacio. Y sí, no es mi ciudad, vaya, no nací allí, ni hay un arraigo igual al que tengo, por ejemplo, con Culiacán, que es un arraigo completamente distinto, pero sí había un arraigo porque vives ahí, creas lazos. En el segundo, este audiolibro es el primero de una trilogía, sí. y en el segundo, que hablo de desplazamiento por gentrificación o por blanqueamiento y despojo, hay una parte en la que también se toca esto de cómo te desvinculas de tu espacio, que te sientes seguro, ¿no? Y dejas un poco de tu identidad, porque hay una estructura social que está tejida en tu espacio. Me refiero a, tú tienes tu colonia, ¿no? Vives en una colonia o en una privada o en un barrio o en lo que tú quieras. Conoces a tus vecinos. Ujú. Y hay una red tejida a partir de los vínculos que haces con esa gente. La gente que tiene menos posibilidades, por ejemplo, tiene a la vecina que le cuida a los hijos, a las hijas, cuando ella se va a trabajar. Sí, claro. O está el señor que te fía en la tiendita con un papelito y tú vas y a fin de mes le pagas. Esa es tu estructura social. Empiezas a tener vínculos que te permiten, y otra vez, sé que va a sonar como muy reiterativo, pero todo lo que no te cumple el Estado, que tendría que cumplirte, garantizarte vivienda digna y espacios dignos, te lo cumple la comunidad con la que haces ese vínculo. Claro. Cuando te tienes que mover, tienes que volver a crear esos vínculos y no siempre es fácil. Digo, demasiada gente no se quiere ir de la ciudad en la que está, o sea, justamente por eso, como que, ¿y cómo voy a hacer amistades allá? ¿Y a quién voy a conocer? O sea, yo ya tengo mi vida hecha aquí en cuanto a mi red de apoyo y de la nada
resulta que me tengo que ir y no todos nos vamos a ir al mismo lugar y no, algunos te tienen que quedar, como que, pero es eso o vivir con vatos con fuscas en cada esquina. Exactamente. Y eso suponiendo que tienes la posibilidad de irte. ¿Qué Lo pasa caro para que las sale. personas que no tienen la posibilidad de irse? Se tienen que quedar ahí. Y por eso hay un montón de cosas que van ligadas a estas violencias, porque entonces la gente que, por ejemplo, ya se dio cuenta, imagínate la frustración que puede ser, yo no tengo hijos, pero para los padres, ¿no? Para papás y mamás que tienen infancias, darse cuenta de que ese espacio en el que viven no es seguro para sus infancias y que no se pueden ir, y que sus hijos y sus hijas van a crecer en un espacio en el que van a normalizar que haya vatos con fuscas en las esquinas, que haya camionetas cambiando armas a las 2 de la tarde. Sí, la impotencia de que no puedo cambiar este ambiente que rodea. Y no puedes, porque no tienes dinero, porque moverse implica dinero. Ni siquiera moverse a un espacio completamente cubierto, es decir, hacer una mudanza y rentar ya una casa en otro lugar. El hecho simplemente de moverse, de decir, caro, agarro sí. mis cosas y me voy. ¿A dónde? ¿Cómo pago el otro? ¿En dónde voy a trabajar? ¿Cómo voy a conseguir chamba? ¿Cómo me voy a mover con 2 perros y 3 hijos y mi esposa? ¿Y se va a quedar mi mamá? Porque a lo mejor sus vínculos son mucho más extensos. Y se va a quedar mi papá, que ya no puede caminar y que yo soy la parte que sostiene eso. O sea, implica un montón de cosas. Y por eso hay un montón de gente muy frustrada. Yo ahora trato, no siempre con éxito, pero trato de imaginar el güey que te pita horrible en el carro o que te mienta la madre. Dices, güey, ¿no la estará pasando súper mal? O sea, yo vengo a toda madre, güey. Yo vengo cantando en el carro, no tengo prisa, salí temprano, pero voy chida. Yo voy bien, güey. Ese güey que te pitó y se te metió y tú dices, pinche vato, ¿no? ¿Por qué se mete? ¿Qué tal que le está pasando turbo mal? ¿Qué tal que se dio cuenta que la vida que tiene no es la vida que planeó? No es lo que quiere, pero no puede hacer otra cosa más que seguir. Ahí es donde tendríamos que ser un poco más gentiles. Sí. Sí, si pudieras como... Vamos a romantizar esto un poco, pero si pudieras Amo romantizar, romanticemos todo. Sí, si pudieras escribirle una carta a la Carol de ese momento que, o sea, se estaba dando cuenta que la vida en Reynosa ya no era sostenible gracias a la violencia, ¿qué le dirías? O sea, querida Carol. Querida Carol, no va a pasar. Esto no va a pasar. Esto no va a cambiar. Muévete. Muévete. Porque creo que eso era una de las ilusiones que había en mi chompa sin ningún fundamento. Porque así son las ilusiones, no necesitan tener fundamentos. Entonces yo no tenía ningún fundamento para seguir pensando que eso iba a cambiar. Pero quería pensar que eso iba a cambiar. Entonces también una parte de mí era como, igual si me espero poquito, la casa que compré era en una privada, ¿no? Entonces es como, ya, esta es mi burbuja de felicidad. No pasó. Esas paredes, Exacto, la reja de la entrada con el el guardia guardia que se duerme toda la noche. Y que es un me señor salvan. que no tiene nada. O sea, que le dan una resortera y un chaleco. O sea, en eso estaba fundamentada toda mi ilusión de poder vivir. Cuando llega un güey con una AK-47, ¿no? Eso tenía yo, me hacía mucho sentido. Entonces creo que me diría eso, no va a cambiar, pero va a estar bien. He sido muy afortunada en la vida en general, a pesar de mí misma, a pesar de mis decisiones o de mi falta de decisión. Entonces siempre he decidido al final con la panza, con el estómago, ya sabes, con la víscera, Sí. y me ha ido bien. Okay. Pero no todo el mundo tiene esa oportunidad ni de decidir ni de que le vaya Pero bien. que tanto también te ha ido bien porque, o sea, te has ido adaptando a lo que se ha necesitado para que te vaya bien, porque también podrías haberte puesto en posición como justo de víctima y por eso cuando te presenté no quise dejarlo en víctima de desplazamiento forzado porque has hecho mucho más, o sea, esa es una parte, o sea, sí, tuviste que irte como víctima de desplazamiento forzado, pero después elegiste hacer algo con eso y adaptarte a esta nueva vida y también eso pues más que, o sea, sí, algo de suerte, Sí. sin duda, suerte que pudiste hacerlo, pero más allá de eso, tú agarraste las riendas y dijiste, voy a hacer algo, o sea, no... Y creo que, por ejemplo, en estos casos de violencia, cómo están resignificando las víctimas a sobrevivientes, ¿no? Que es un término que a lo mejor quita este estigma de que no es como víctima, sino sobreviviente de... y sí, tomé las riendas hasta que no me quedó otra. Okay. Igual porque tenía
no tanto los medios, porque me fue muy mal. De hecho, no, creo que lo cuento, la verdad ya no me acuerdo si lo cuento en ese libro, pero, o sea, nosotros nos fuimos a Los Cabos y no No, creo teníamos que no nada. No lo contaste cuento, eso. ¿verdad? No. Entonces ese lo tengo guardado para otro libro. Vamos a ser exclusiva de otro audiolibro, porque esa vuelta a Los Cabos, o sea, tenía un amigo que me dijo, vente a Los Cabos, aquí está todo súper padre. O sea, nos fue súper mal. Cuando llegué, mi amigo ya no tenía chamba, no encontramos trabajo. Fer, mi esposo, se fue a trabajar de mesero en un restaurante y le pagaban poquísimo. Yo fui de hostess un día porque tuve que ponerme tacones y no soporté. Y además tenía que decir, hello, Mr. Gringo, welcome. Y yo no tengo calidad humana para ser esa persona. Entonces nos fue muy, muy mal. Nos fuimos O sea, en un principio, o sea, muy. y fíjate, justo, me acabas de decir, yo he sido muy afortunada y demás. Sí, eso Chica, no. le has luchado, o Tienes sea, razón. no es como que se te vino así de que te fuiste y te encontraste No. a un príncipe que les dijo a ti y a tu esposo, yo los mantengo aquí en mi castillo. No, O no sea, pasó. se la pelaron. Muy cabrón. O sea, esos 3 meses bajé, yo creo que como unos 10 kilos de que comíamos. Me acuerdo mucho de un momento en especial que tuvimos dinero para comprar un pollo en Soriana. Y Fer dijo, pues vamos a comprar un pollo y así nos dura para varios días, ¿no? Nos lo dosificamos y yo sí a huevo. Y tortillas, ¿no? Y el primer día, súper padre, nos fuimos a la orilla de la playa y comimos pollo y qué padre. Bueno, y el segundo día no teníamos nada para calentar. Vivíamos en un cuarto que nos había prestado un amigo, pero no teníamos horno, no teníamos micro, no teníamos nada. ¿Sabes lo que es ese pollo ceboso? Y la tortilla dura al día siguiente. Yo lloraba, güey. O sea, me salían las lagrimonas y pues tenía hambre, pues hambre tenías. Entonces el pollo ese con el cebo de su grasa, con la tortilla dura y mordiendo, decía, ¿por qué? Y los borbotones de lágrimas y Fer volteaba y me decía, ¿qué vamos a hacer? Yo, ¿qué vamos a hacer? O sea, sí fue un momento muy dramático, güey. Muy, muy dramático. Me sorprende mucho que lo minimices tanto, o sea, Ya ahora se te olvidó toda esta parte de tu historia en la que pasaste hambre, en la que Muy. lloraste, en la que comiste pollo ceboso y frío en tortillas No secas. lo recomiendo, gente. Si tienen la oportunidad de comer pollo ceboso y frío, sáltensela. Puedo vivir sin esa experiencia. Puedo vivir sin esa experiencia totalmente. Pero, o sea, de nuevo, Sí. le Sí, estuvo chingaste. muy feo. O sea, Creo que lo bloqueé en esa parte del libro, fíjate, del audiolibro. No, hasta ahorita estoy cayendo en cuenta por qué no lo conté. Porque sí, fueron 3 meses muy difíciles. Luego alguien me ofrece, un director de un periódico aquí en Monterrey, me habla, ve que estoy publicando algo en Facebook de que pues la vida no vale madre. Y me dice, ¿qué están haciendo allá? Y yo, pues valiendo madre, básicamente. lo que dice el post. Ajá, lo que dice, nada. Y me dijo, vente, yo estoy solicitando una editora, vente para acá. Y él nos ofrece el trabajo acá, bueno, a mí. Conseguimos como podemos el dinero, porque tampoco teníamos dinero, obviamente, pedimos Para prestado volverse para a mudar. volver. Volvimos y ya conseguí yo chamba y a los días hubo una vacante para mi esposo y entonces ya nos instalamos otra vez. Pero sí, ese gap de 3 meses estuvo muy fuerte, estuvo muy violento. Sí, suena muy intenso. Y bueno, y ahora que ya regresas a dedicarte al periodismo, ya dejas la vida de hostess. Welcome. Welcome, gringo. Welcome. ¿Cómo es ser periodista en México? Y no sé si meterle ahí el factor periodista mujer, no sé. Asumo Obviamente que hay un montón de diferencias. Tiene muchas capas. Yo, en este momento, mi periodismo, lo digo siempre, es súper privilegiado. O sea, me refiero a que yo estoy en una posición que no es que haya luchado desde siempre por este lugar, porque como te digo, la vida, he tomado decisiones que me han traído a lugares en los que me siento cómoda ahora, sobre todo ahora. Entonces, mi periodismo es muy privilegiado. ¿Por qué? Porque me manejo como periodista independiente, colaboro con ciertos medios, pero yo colaboro es decir, colaboro con Latinos, colaboro con Posta, colaboro con Altavoz, colaboro. Es mi texto, mi video, mi editorial, bajo mis reglas. Ese fue el trato siempre y ese sigue siendo el trato. El día que deje de ser así, probablemente ya no lo quiera, ¿no? Entonces, tengo esa fortuna. No tengo que ir, no tengo horarios de oficina, no tengo nada. Yo escribo desde mi casa, armo mis textos y todo muy bien. Pero yo estoy muy consciente, sobre todo por el periodismo que hice antes, el periodismo de calle, que hay un montón de periodistas que se la están fletando todos los días en la calle. Ser periodista y ser periodista mujer
en este país es muy complicado por un montón de cosas. Es complicado por la violencia que se vive en general en el país. Es complicado por las redes de complicidad que hay entre los medios y los políticos y el crimen organizado. Es complicado por los vínculos que puedas generar, los callos que puedas pisar, las notas que puedas o no publicar. Y hay una parte que yo siempre voy a defender. La mayoría de los periodistas y las periodistas quieren contar la historia, quieren contar la verdad, pero no siempre se puede. Y eso es algo que a la gente le cuesta mucho entender. Es como, ay, pero bien que no cuentas esta cosa. A veces no depende del periodista. La gran mayoría de las veces no depende del periodista, depende del medio de comunicación, que es un negocio. Y como es un negocio, tiene vínculos y tiene deals con otras empresas o con otros políticos, o sea, infieren muchas cosas alrededor de ser periodista. Entonces, eso por un lado y la violencia por otro. O sea, ser periodista en México es peligroso y está limitado. Exacto. Entonces, y es mal pagado. O sea, yo estoy así haciendo una charla para no seas periodista. No, sí sé. O sea, es una profesión, por lo menos yo no me imagino, y lo comprobé en Los Cabos cuando traté de ser hostess un día, no me imagino haciendo otra cosa. No quiero hacer otra cosa. Es una profesión muy hermosa. Para mí es una profesión que de verdad tiene un impacto. Creo firmemente que las historias pueden cambiar, que desde el periodismo podemos cambiar cosas, pero tiene muchos asegúnes alrededor. Es difícil serlo en este país. Por ejemplo, yo hablo mucho de la mañanera, de la conferencia matutina que tuvo Andrés Manuel y que tiene ahora Claudia Sheinbaum. Es un ejercicio periodístico invaluable. Me molesta que alguien que tenga la oportunidad de ir a esos espacios lo desperdicie diciéndole, qué gran trabajo está haciendo usted, señora presidenta. No, güey, es un espacio para cuestionar. Y es muy valioso el espacio, porque no siempre lo tenemos como periodistas. ¿Está controlado quiénes van a la mañanera? Sí, está controlado, y está controlado quien pregunta. No sé ahora, creo que ahora hay un poquito más de apertura. El sexenio pasado estuvo, sí, o sea, totalmente. Ahora yo veo de repente preguntas un poco más... retadoras. Sí, más de a la autoridad se le cuestiona. Es que... Pero es que vivimos en un país que da miedo retar. Claro, y se entiende que sea este círculo en el que te da miedo preguntar porque no sabes cómo puede reaccionar el poder. Y hemos visto que sistemáticamente el poder reacciona de formas muy violentas. Y lo peor es que como no puedes cambiar el poder, o sea, te van a echar la culpa a ti. ¿Para qué preguntas ¿Para eso? qué preguntas eso? ¿Para qué haces esas preguntas? ¿Para qué Exacto. preguntas? Y el problema no es tuyo, el problema es el sistema. Y sigues revictimizando, ¿no? Entonces, es un ciclo de nunca. Es correcto, o sea, ¿estamos un poco optimistas? No tanto. No, pero insisto, yo de verdad sí creo, por ejemplo, creo en el activismo digital también. El periodismo como activismo digital es una alternativa para estos espacios en los que no puedes confrontar tan frontalmente tal cual. Creo que eso es una alternativa. Hay estados, hay lugares en donde el periodismo digital se ha vuelto tu opción, porque estás un poquito más protegida, no mucho, pero un poquito. Entonces, sí es complejo, sí es violento, pero sí impacta. Yo, insisto, creo firmemente que el periodismo impacta y que cambia y que logra cosas. ¿Tú has vivido miedo por notas que has publicado? Sí. Sobre todo creo que en Nuevo Laredo fue de los lugares en donde me dio más miedo sacar algo. Hay una adrenalina muy particular, no sé si en todos los periodistas, pero en mí, porque quieres la nota. Es que la quieres mucho, quieres ser tú quien encuentre eso. Y hay algo que sientes en la panza cuando encuentras el hilo, dices, ¡ah! No mames el vínculo que encontré de esto con esto. Hay una cosa que te hierve por dentro. Entonces, eso se impuso siempre en el miedo que podía tener y, por supuesto, la inconsciencia, ¿no? De que estaba mucho más morra y tenía como menos conciencia de qué podía y no. Ahora soy mucho más cuidadosa con las notas. Por ejemplo, hay un caso bien particular. Yo soy de Sinaloa, el conflicto que está pasando en Sinaloa es muy particular y el gobernador se mantiene en el puesto cuando es evidente que no puede con ese puesto. Entonces yo he sido muy incisiva en ese tema y voy a Culiacán en unas pocas semanas y un amigo me dijo, yo le bajaría poquito, bájale poquito, nada más en lo que vienes, bájale un poco. Entonces ahí como que
digo, corte A, fui a tuitear de que a ver cuándo se va, ¿no? No le bajé, pero le voy a bajar. Pero no ahorita, ya que se vaya. Pero sí, como que la gente alrededor se ha puesto mucho más consciente y me da miedo cuando me dicen, cuídate. No sé si me explico, es como, hago una editorial. Como que hay algo que no estoy viendo yo. Ajá, exacto. Hago una editorial y digo, pues, está fuerte, pero bien. Y luego alguien, está muy increíble, cuídate mucho. Algo estás viendo tú que no estoy viendo yo. Ya. Pero siempre da un poquito de miedo Ok. lo que pueda pasar, pero al final de cuentas, entonces, ¿para qué? Se nota que te apasiona, entonces. Me gusta mucho, no Sí. quiero hacer otra cosa. No quiero recibir gringos en los hoteles. Se me hace que estás mejor aprovechada aquí. Yo también creería eso. Oye, bueno, para cerrar, me gustaría preguntarte, ¿cuál es la verdad más importante que has descubierto tras esta experiencia de desplazamiento forzado por violencia? Yo creo que la falta de conciencia de lo que nos está pasando, es decir, lo poco que dimensionamos lo grave que es que te tengas que ir de tu lugar, de tu espacio, por violencia. En general, el factor común era que la gente que se mueve no siempre está consciente hasta que ya el límite se sobrepasa e incluso yéndose, todavía no están conscientes de lo grave que es que te tengas que desplazar. O sea, la palabra en el siguiente audiolibro que es No podemos habitar, Sí. entrevisté a un investigador y dice desplazamiento, despojo, desalojo y desarraigo. Desarraigo creo que es la palabra más fuerte, es la verdad más fuerte que encontré. De todas las Ds de estos movimientos, el desarraigo para mí fue lo más doloroso, porque no hay nada más fuerte que tu arraigo, que tu vínculo, que tu cordón umbilical. Todos los humanos en la adolescencia vivimos una etapa que se llama desarraigo y es una etapa en la que los adolescentes sufren mucho. Claro, porque no te sientes parte No de te sientes nada. parte de nada. Es esa parte muy típica de la adolescencia en la que dices que no encajo ni aquí, ni acá, ni acá, ni acá. ¿Qué pedo? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué soy? Y acuérdense de ese momento de adolescentes cuando sentían que no encajaban en nada. Eso es un desplazamiento. No encajas en ese lugar que quieres estar, pero no encajas en otro porque no puedes irte, pero no encajas en el medio mientras te vas. Desarraigo Está muy es una palabra que para mí cuando me la dijo el investigador dije, no mames, qué fuerte. Entonces creo que esa es la verdad más dura de los 3 libros, porque no podemos, nos están matando, no podemos habitar y nos está tragando el mar, que es desplazamiento por cambio climático. Y en las 3, el desarraigo es lo más fuerte. Sí. ¿Dónde podemos encontrar tus audiolibros? En audiolibre.pub, ahí entran y están todas las plataformas de audio, es decir, están todas las plataformas de audio, pero ahí les ponen todas para que ustedes elijan en cuál. Nos están matando, no podemos habitar y próximamente nos está tragando el mar. Qué padre. Ay, pues muchísimas gracias por contarnos tu Isa. historia, por contarnos tu experiencia. Gracias por hacerme esa regresión a cosas que no me acordaba. Si necesitas acomodarlo, te puedo invitar a una sesión terapéutica. Ya es su truco para que luego le pagues una sesión de terapia. Ya lo noté porque ahora tengo abierta esta herida de cómo me pasó eso y no me acordaba. Yo voy a fiestas, abro heridas y luego doy mi tarjeta. Aquí está mi tarjeta, acude. Nos vemos. Vayan a terapia si tienen una oportunidad. Muchas gracias, Isa. Gracias por acompañarnos, muchas gracias a todos por escuchar. Hasta la próxima.